Hace 74.000 años, toda la humanidad cabía en unos pocos miles de personas. Todos. Cada hombre, cada mujer y cada niño de nuestra especie, repartidos en un puñado de grupos dispersos, que, según una idea que se ha contado durante décadas, estuvieron a un solo paso de desaparecer para siempre. Imagínatelo un momento. Un número de seres humanos tan pequeño que cabrían de sobra en un estadio de fútbol. Y todavía sobrarían asientos vacíos. Esa era, supuestamente, toda la reserva de humanidad que quedaba sobre el planeta. Y si ese último grupo se hubiera apagado, tú no estarías aquí escuchando esto. No existiría ninguna de las 8.000 millones de personas que hoy llenan la Tierra. La historia entera de nuestra especie habría terminado antes de empezar de verdad. Y en el corazón de esa historia hay un culpable. Un monstruo dormido, en lo que hoy es Indonesia. Un supervolcán llamado Toba, que hace 74.000 años despertó con una violencia que ningún ser humano había presenciado jamás ni volvería a presenciar. La versión clásica de la historia dice que su erupción cubrió el cielo de ceniza, apagó el sol durante años, congeló el planeta entero y estuvo a punto de borrarnos del mapa para siempre. Detente aquí un segundo, porque esta es la historia que probablemente te han contado. El volcán que casi nos mata a todos. Y una parte de ella es rigurosamente cierta. La erupción existió, fue colosal, una de las mayores de los últimos millones de años. Pero lo que ese volcán le hizo de verdad a nuestra especie es muchísimo más extraño de lo que dice la leyenda. Y en los últimos años, la ciencia ha empezado a desmontar el final de este cuento de una forma que casi nadie conoce todavía. Porque puede que el mayor desastre natural de toda la prehistoria humana no fuera lo que estuvo a punto de acabar con nosotros. Puede que fuera la prueba que demostró lo increíblemente difíciles de matar que somos. En los próximos minutos vas a entender qué ocurrió de verdad hace 74.000 años. Vas a ver por qué durante décadas los científicos estuvieron convencidos de que un volcán casi nos extingue. ¿Por qué esa historia se está viniendo abajo justo ahora? ¿Y qué dicen las pruebas reales sobre lo cerca que estuvimos de verdad del final? Y voy a ser honesto contigo, como siempre en este canal. La verdad es más rara y hasta más esperanzadora que la catástrofe que te vendieron. Pero hay un giro, porque sí existe una casi extinción real escondida en tu propio ADN. Solo que no es la que te han contado, y ocurrió mucho antes de lo que imaginas. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero hay que viajar en el tiempo y ver cómo era el mundo hace 74.000 años. Nuestra especie, el Homo sapiens, era joven. Habíamos aparecido en África hacía unos 200.000 años, o quizá algo más, y todavía éramos pocos, repartidos en pequeñas bandas de cazadores y recolectores que se movían por el paisaje buscando comida, agua y refugio. No estábamos solos en el planeta. Compartíamos la Tierra con otros seres humanos, primos nuestros hoy desaparecidos, como los neandertales en Europa y los enigmáticos denisovanos en Asia. El mundo era un lugar salvaje, poco poblado, y nuestra posición en él era mucho más frágil de lo que solemos imaginar. No éramos los amos de nada. Peleábamos por sobrevivir día tras día, como una especie más entre otras. Y hay que recordar lo joven que era nuestra historia en aquel momento. Llevábamos sobre el planeta apenas un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos. Nuestros antepasados no habían construido ciudades, ni inventado la escritura, ni domesticado un solo animal. Vivían del paisaje, de lo que podían cazar y recolectar, siempre en movimiento, siempre a merced del clima y de la suerte. Un mal año, una sequía larga, una enfermedad que se extendiera por una banda, podía borrar de golpe a un grupo entero. En un mundo así, la línea que separaba la supervivencia de la extinción era finísima.
y se cruzaba con una facilidad pasmosa. Nuestra especie no tenía ninguna garantía de futuro. Podríamos habernos apagado en cualquier momento, igual que se apagaron tantos otros humanos antes que nosotros. Y el universo ni siquiera se habría enterado. Es sobre ese fondo de fragilidad donde hay que colocar lo que estaba a punto de desatarse bajo Sumatra. Y mientras esos pequeños grupos humanos se las arreglaban para salir adelante, en la isla que hoy llamamos Sumatra, en Indonesia, se estaba gestando una catástrofe en absoluto silencio. Bajo tierra, a lo largo de miles y miles de años, se había ido acumulando una cámara descomunal de magma, una bolsa de roca fundida a presión de un tamaño imposible de concebir. Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. Pero aquella olla a presión geológica se acercaba muy poco a poco a su punto de ruptura. Y para que entiendas de qué clase de monstruo estamos hablando, hace falta explicar qué es un supervolcán, porque no se parece en nada a lo que solemos imaginar cuando pensamos en un volcán normal. Los volcanes que salen en las noticias, esos que vemos escupir lava y columnas de humo, son apenas fuegos artificiales comparados con esto. Los geólogos miden la fuerza de las erupciones con una escala llamada índice de explosividad volcánica, que va del 1 al 8. Y esa escala esconde una trampa, porque es logarítmica. Eso significa que cada peldaño no suma, multiplica. Cada nivel es 10 veces más potente que el anterior. Una erupción de nivel 2, como la de muchos volcanes activos hoy, es 10 veces mayor que una de nivel 1. Una de nivel 5, como la del Monte Santa Elena en 1980, que arrasó bosques enteros en Estados Unidos, ya es una auténtica bestia. Pues bien, el Toba alcanzó el nivel 8, el máximo absoluto de la escala, la categoría que reservamos para los supervolcanes, esos raros gigantes capaces de alterar el clima del planeta entero. Y quiero que entiendas lo excepcionales que son estas bestias, porque cambia por completo la escala de la historia. En toda la superficie de la Tierra existen apenas un puñado de supervolcanes conocidos, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que están ahí. El más famoso es el que duerme bajo el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, cuyas erupciones colosales han moldeado el continente a lo largo de millones de años. Estos monstruos ni siquiera levantan una montaña puntiaguda como los volcanes de postal. Al estallar se hunden sobre sí mismos y dejan una depresión descomunal en el suelo, esa caldera de la que hablábamos antes. Una supererupción de nivel 8 resulta tan infrecuente que pueden pasar decenas de miles de años entre una y la siguiente en todo el planeta. La del Toba fue la más reciente de esa magnitud, y tuvo la mala suerte, para nuestros antepasados, de coincidir con una época en la que nuestra especie todavía era pequeña y frágil. La naturaleza cargó el arma más grande de su arsenal justo cuando nosotros dábamos nuestros primeros pasos por el mundo. El Toba no fue una erupción grande sin más. Alcanzó la categoría de supererupción, una de esas que solo ocurren cada muchísimas decenas de miles de años, y que liberan una energía capaz de dejar cicatrices visibles desde el espacio. Cuando por fin reventó, hace 74.000 años, lo hizo con una fuerza que no admite comparación con nada que la humanidad haya presenciado en toda su historia escrita. Y ahí es donde esta historia empieza de verdad. Cuando la cámara de magma bajo el Toba alcanzó su límite, el planeta vivió una de las explosiones más violentas de los últimos 2 millones de años. Las cifras cuestan de asimilar. La erupción expulsó unos 2.800 kilómetros cúbicos de material, ceniza y roca pulverizada, disparados hacia la atmósfera. Para que te hagas una idea de lo que significa ese número, el Monte Santa Elena, aquella erupción que devastó una región entera de Estados Unidos, expulsó apenas una cuarta parte de 1 kilómetro cúbico.
El Toba lanzó al cielo el equivalente a unas 10.000 erupciones del Santa Elena. 10.000. Todas juntas, en un solo evento. Es tan difícil de imaginar que necesitamos comparaciones para acercarnos siquiera. La cantidad de roca y ceniza que el Toba vomitó habría bastado para llenar por completo uno de los grandes lagos del mundo. Según algunas estimaciones, hablamos de entre 3 y 5 veces el volumen del monte Everest entero, la montaña más alta del planeta, reducida a polvo y arrojada al aire. La explosión abrió en la Tierra una herida colosal, una caldera de unos 100 kilómetros de largo por 30 de ancho. Para que te lo imagines bien, un agujero tan gigantesco que hoy, 74.000 años después, está lleno de agua y forma un lago, el lago Toba, uno de los mayores lagos volcánicos del mundo. Puedes verlo ahora mismo en cualquier mapa. Esa enorme mancha de agua en Sumatra es, literalmente, la cicatriz que dejó la explosión. Y quiero que intentes imaginar, aunque cueste, lo que habría sido vivir aquel día en cualquier lugar de la región. El estruendo de una supererupción como esta se habría oído a miles de kilómetros de distancia. Un rugido capaz de reventar tímpanos mucho más allá del horizonte. El suelo habría temblado durante horas enteras. El aire se habría llenado de un calor sofocante y de un olor acre a azufre. Y luego habría empezado a caer la ceniza, primero como una nevada gris y silenciosa, después como un manto asfixiante que lo cubría absolutamente todo, que se colaba en los pulmones, que doblaba las ramas de los árboles y sepultaba los arroyos. Para un grupo de humanos que jamás había visto nada, ni remotamente parecido, sin ninguna forma de entender qué demonios estaba ocurriendo, aquello tuvo que parecer, sencillamente, el fin del mundo. Y para los que estaban cerca, lo fue de verdad. La diferencia, la que decide toda esta historia, está en lo que les pasó a los que estaban lejos. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Para entender el horror de aquel día, hay que imaginar lo que ocurrió sobre el terreno. Cuando un supervolcán entra en erupción, lo primero que llega no es la lava. Llegan los flujos piroclásticos, avalanchas de gas ardiente, ceniza y roca a cientos de grados de temperatura que bajan por las laderas a la velocidad de un avión. No hay forma humana de escapar de algo así. Nadie corre más rápido que el fuego. Nadie encuentra un refugio que aguante. Todo lo que toca un flujo piroclástico queda calcinado en un instante. En el caso del Toba, esos flujos cubrieron una superficie de más de 20.000 kilómetros cuadrados, un área del tamaño de un país pequeño. Cualquier ser vivo que estuviera en esa zona, plantas, animales y por supuesto cualquier grupo humano, se desvaneció sin dejar rastro. Y luego llegó la ceniza. Toneladas y toneladas de ceniza fina lanzadas a lo más alto de la atmósfera y arrastradas por el viento a lo largo de miles de kilómetros. Cayó sobre buena parte de Asia. En la India, a miles de kilómetros del volcán, los científicos han encontrado capas de ceniza del Toba de varios centímetros, y en algunos puntos de varios metros de espesor, enterrando el paisaje entero bajo un manto gris. Imagina el cielo tiñéndose de un color enfermizo, el sol apagándose detrás de una niebla de polvo, y una lluvia interminable de ceniza cubriéndolo todo, día tras día, a una distancia enorme del punto de la explosión. Y quizá te preguntes, ¿cómo sabemos todo esto con tanto detalle? Si ocurrió hace 74.000 años y nadie estaba allí para escribirlo. La respuesta está, una vez más, en el suelo. Esa misma ceniza que sepultó medio continente se conserva hoy en capas geológicas por medio mundo, desde el fondo de los océanos hasta las llanuras de la India.
Cada capa se puede fechar con técnicas de laboratorio que miden la desintegración de ciertos elementos dentro de las rocas, como un reloj natural incrustado en la propia ceniza. Gracias a ese material repartido por continentes enteros, los geólogos han podido reconstruir la fecha, la magnitud y el alcance de la erupción con una precisión asombrosa. El Toba dejó su firma en el planeta entero, una banda de ceniza que hoy funciona como un marcador global del tiempo, un instante congelado en la piedra que los científicos usan incluso para sincronizar yacimientos de rincones muy alejados del mundo. La huella de aquella explosión es tan gigantesca que sigue siendo, decenas de miles de años después, una de las cicatrices mejor conservadas de toda la prehistoria del planeta. Y por encima de la ceniza, algo todavía más peligroso subió a las alturas. La erupción inyectó cantidades gigantescas de gases de azufre en la estratosfera, muy por encima de las nubes. Esos gases forman una especie de velo que refleja la luz del Sol de vuelta al espacio, antes de que llegue a calentar la superficie del planeta. Y ese velo puede quedarse ahí arriba durante años. Aquí es donde nace la parte más temible de toda la historia. Porque si el Sol se apaga lo suficiente, y durante el tiempo suficiente, el planeta se enfría. Y un planeta que se enfría de golpe se convierte en un lugar donde las plantas mueren, donde los animales que se alimentan de ellas mueren, y donde, detrás de ellos, empiezan a morir quienes dependen de todo eso para seguir vivos. Nosotros. Y esa idea, la de un mundo entero sumido en la oscuridad y el frío, es la que dio origen a una de las teorías más impactantes de la ciencia moderna. La llamaron la teoría de la catástrofe de Toba. A finales de los años 90, un antropólogo llamado Stanley Ambrose reunió todas las piezas y propuso una historia escalofriante. Según su hipótesis, la erupción del Toba provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Un invierno global, planetario. Durante casi una década, el Sol quedó tapado, las temperaturas se desplomaron y la vegetación de medio mundo se marchitó. Y en ese mundo helado y hambriento, nuestros antepasados, que ya eran pocos, sufrieron una mortandad brutal. La población humana, según esta idea, se derrumbó hasta quedar reducida a unos pocos miles de individuos. Algunas versiones hablan de menos de 10.000 personas en todo el planeta. Otras, aún más dramáticas, de tan solo unas 1.000 parejas capaces de tener hijos. La humanidad entera, colgando de un hilo finísimo. Y una población tan pequeña resulta muchísimo más frágil de lo que parece a primera vista. Cuando solo quedan unos pocos miles de individuos repartidos por un territorio enorme, cada golpe cuenta el doble. Una enfermedad nueva puede llevarse por delante a una parte importante del grupo. Una sequía en el lugar equivocado puede condenar a toda una banda. Y con tan poca gente, la variedad genética se estrecha todavía más, lo que vuelve a la especie aún más vulnerable a las enfermedades y a los cambios del entorno. Es una situación de equilibrio precario, en la que la mala suerte concentrada en unas pocas generaciones podría, en teoría, acabar con todo. Por eso, la idea de que nuestros antepasados pasaran por un trance así resultaba tan escalofriante. Significaba que el futuro entero de la humanidad estuvo, durante un tiempo, a merced de un puñado de imprevistos. Un mundo entero de posibilidades colgando de unos pocos miles de latidos. Pero lo que hizo que esta teoría fuera tan poderosa no vino del volcán. Vino de un lugar completamente inesperado. De nuestro propio cuerpo. De nuestros genes. Déjame explicarte algo asombroso sobre ti y sobre toda nuestra especie. Comparados con casi cualquier otro animal, los seres humanos somos genéticamente muy parecidos entre nosotros. Sorprendentemente parecidos. Si comparas el ADN
de dos chimpancés que viven en grupos vecinos de un mismo bosque africano, puedes encontrar más diferencias genéticas entre esos dos animales que entre dos seres humanos tomados de dos extremos opuestos del planeta. Piénsalo un momento. Un habitante de Japón, uno de Noruega y uno de Sudáfrica son, en términos genéticos, casi idénticos. Nuestra especie tiene una diversidad genética asombrosamente baja. Y eso, para un biólogo, es una pista enorme que está pidiendo a gritos una explicación. Porque existe una forma clásica de explicar por qué una especie tiene tan poca variedad genética. Se llama cuello de botella. Imagina una botella llena de canicas de 1000 colores distintos. Ahora imagina que la pones boca abajo y solo dejas caer un puñado, apenas unas pocas canicas, y con esas pocas tienes que volver a llenar la botella entera. El resultado tendrá muchísimos menos colores que el original. Casi toda la variedad se habrá perdido para siempre. Eso es, en esencia, un cuello de botella genético. Ocurre cuando la población de una especie se reduce de forma drástica a unos pocos supervivientes, y toda la población posterior desciende solo de ese pequeño grupo, heredando únicamente su limitada variedad. Los estudios genéticos llevaban tiempo sugiriendo que nuestra especie pasó por algo parecido, que en algún momento del pasado nuestra población quedó reducida a un número pequeñísimo. Y cuando intentaron calcular cuándo pudo haber ocurrido, las fechas parecían encajar con el desastre del Toba. Y aquí surge una pregunta muy lógica. ¿Cómo puede alguien saber cuántos seres humanos había hace decenas de miles de años, si no quedó ningún censo ni ningún registro escrito? La respuesta es una de las ideas más ingeniosas de la ciencia moderna. Nuestro ADN funciona como un archivo histórico. Con el paso de las generaciones van apareciendo pequeñas variaciones en los genes, mutaciones diminutas que se acumulan a un ritmo más o menos constante, como el tic-tac de un reloj. Contando cuántas de esas variaciones comparten los humanos actuales y a qué velocidad aparecen, los genetistas pueden calcular hacia atrás y estimar cuántos individuos había en distintos momentos del pasado remoto. Ya en 1972, un estudio pionero descubrió que la sangre humana tenía muy poca variedad y dedujo que en algún momento nuestra población tuvo que ser muy pequeña. Décadas después, el análisis del ADN confirmó una y otra vez esa idea. Una población efectiva de alrededor de 10.000 individuos durante gran parte de nuestra historia. La conclusión resultaba difícil de esquivar. Los humanos de hoy descendemos de un grupo que, en términos genéticos, fue siempre sorprendentemente reducido. De pronto, todo cuadraba de maravilla. La erupción monstruosa, el invierno global, la casi extinción y la huella de ese cuello de botella escrita en el ADN de cada ser humano vivo. Era una historia redonda, elegante y aterradora. Explicaba de un solo golpe por qué somos tan poco diversos genéticamente y de dónde venía el mayor trauma de nuestra especie. Durante años, esta fue la versión oficial, la que aparecía en los libros de texto y en los documentales. La noche en que la humanidad estuvo a punto de apagarse del todo. Y es fácil entender por qué esta historia caló tan hondo. Por qué se repitió en clase tras clase y en documental tras documental durante décadas. Tenía todos los ingredientes de un relato perfecto. Un villano gigantesco y aterrador, el supervolcán. Una víctima con la que todos nos identificamos al instante. La humanidad entera. Un momento de suspense absoluto. Esa cuerda floja tendida sobre el abismo. Y un final feliz, que nos incluye a cada uno de nosotros, porque, al fin y al cabo, aquí seguimos. La imagen de unos pocos miles de humanos temblando de frío y de hambre en un rincón de África, siendo, sin saberlo, los únicos guardianes del futuro
de toda una especie, resulta sencillamente inolvidable. Se te pega a la memoria y no se suelta. El problema de las historias demasiado perfectas es que la realidad casi nunca es tan ordenada y redonda. Y esta no lo fue. Había un solo problema. Cuando los científicos fueron a buscar las pruebas de esa catástrofe sobre el terreno, la Tierra se negó a contar la misma historia. Suscríbete si estás completamente enganchado, porque justo ahora viene el giro de la historia. El momento en que los científicos fueron a comprobar este relato terrorífico sobre el terreno, y desenterraron algo que nadie esperaba encontrar. Aquí está el giro que casi nadie conoce. La parte de la historia que desmonta el final del cuento. La forma más directa de comprobar si el Toba estuvo a punto de exterminarnos es sencilla de decir y endiabladamente difícil de hacer. Consiste en ir a los lugares donde vivían nuestros antepasados y mirar si seguían allí antes, durante y después de la erupción. Y para eso, los científicos tienen una herramienta extraordinaria escondida en el propio suelo. Se llama tefra. La tefra es el nombre que reciben los fragmentos que expulsa un volcán, desde la ceniza gruesa hasta unas partículas de vidrio microscópicas, llamadas criptotefra. Y aquí viene lo genial del asunto. Cada erupción produce una tefra con una composición química única, una especie de huella dactilar. La ceniza del Toba tiene una firma química distinta a la de cualquier otro volcán del mundo. Eso significa que si encuentras esos diminutos cristales de vidrio del Toba en el suelo de un yacimiento arqueológico, sabes con exactitud en qué capa cayó la ceniza. Y por tanto puedes ver qué había justo debajo, antes de la erupción, y qué había justo encima, después. Es como tener una línea marcada con precisión absoluta en el tiempo. El instante exacto del mayor desastre de la prehistoria, dibujado en la Tierra. El problema es que encontrar esos cristales microscópicos es un trabajo agotador, que puede llevar meses de búsqueda para un solo yacimiento. Como buscar una aguja invisible en un pajar. Pero cuando lo consiguen, los resultados valen su peso en oro. Detente a apreciar lo extraordinario de este método, porque es casi como magia forense. Un científico coge un puñado de tierra de un yacimiento donde vivieron humanos hace decenas de miles de años. La limpia, la filtra, la examina bajo el microscopio durante semanas enteras, en busca de unos fragmentos de vidrio volcánico tan diminutos que son invisibles a simple vista. Y cuando encuentra uno, analiza su composición química exacta y la compara con la firma conocida del Toba. Si coinciden, acaba de localizar, con una precisión de escándalo, el instante mismo de la mayor erupción de la prehistoria dentro de aquel suelo. A partir de ahí, todo lo que quede por debajo de esa capa es anterior al desastre, y todo lo que quede por encima es posterior. Es como si la naturaleza hubiera estampado una fecha exacta en el barro, un sello que atraviesa continentes y que nos permite responder con datos, y no con suposiciones, a la pregunta de qué le pasó de verdad a nuestra especie aquel día. Y lo que esos resultados han ido revelando, yacimiento tras yacimiento, es justo lo contrario de lo que predecía la teoría de la catástrofe. El golpe más fuerte llegó desde Sudáfrica. En un yacimiento llamado Pinnacle Point, en la costa sur del país, un equipo de científicos encontró en 2018 criptotefra del Toba en el suelo. La huella del volcán estaba allí, confirmada. Y al mirar qué había antes y qué había después de esa capa de ceniza, se llevaron una sorpresa mayúscula. Los seres humanos que vivían en Pinnacle Point no solo sobrevivieron a la erupción, siguieron allí, en el mismo sitio, ocupando el lugar antes, durante y después del desastre. Y todavía hay más. Su actividad no disminuyó, aumentó. Justo después de la erupción,
aparecen herramientas nuevas, tecnologías nuevas, incluidas señales del uso del arco y la flecha. En el momento en que, según la teoría, deberían haber estado muriéndose de hambre bajo un cielo negro, aquellos humanos estaban innovando, prosperando, inventando formas nuevas y mejores de cazar. Y hay una razón por la que precisamente aquella costa del sur de África pudo ser un refugio tan bueno. Mientras el interior de los continentes podía volverse árido y hostil, la orilla del mar ofrecía algo que casi nunca falla: marisco. Aquellos grupos humanos habían aprendido a explotar los recursos del litoral, a recoger moluscos entre las rocas, a aprovechar la riqueza constante del océano. Un cielo con algo más de ceniza y un clima un poco más frío apenas hacían mella en una despensa como esa. Mientras el mundo temblaba, ellos tenían la marea baja 2 veces al día, repleta de comida, esperándolos entre las piedras. Esa combinación de ingenio y de un entorno generoso convirtió aquella franja de costa en uno de los mejores lugares del planeta para aguantar una catástrofe global. No hubo ningún milagro en ello. Sobrevivieron por vivir en el sitio adecuado y por ser lo bastante listos como para exprimirlo hasta la última almeja. Y no fue un caso aislado en un rincón de Sudáfrica. La misma historia se repitió en otros puntos del mundo. En la India, en un yacimiento llamado Jwalapuram, los arqueólogos encontraron herramientas de piedra justo debajo de la capa de ceniza del toba, y herramientas muy parecidas justo encima. Es decir, la gente que vivía allí siguió fabricando sus utensilios, siguió con su vida, antes y después de que cayera la ceniza. La erupción no los borró del mapa. En China aparecieron pruebas parecidas de actividad humana continuada. Poblaciones que aguantaron, que persistieron, que siguieron adelante. Y la cosa no acaba en los humanos. Cuando los científicos ampliaron la mirada al resto del reino animal, la teoría de la catástrofe recibió otro golpe más. Si el toba hubiera provocado un invierno global capaz de diezmar a nuestra especie, lo esperable sería que hubiera arrasado también a un montón de animales por todo el planeta, dejando una huella clarísima en su ADN. Pero un análisis de 28 especies de mamíferos de todos los continentes encontró que solo 3 mostraban señales de haber sufrido un cambio brusco de población coincidiendo con la erupción. 3 de 28. Si el toba hubiera sido el apocalipsis climático que pintaba la teoría, esa cifra tendría que haber salido muchísimo más alta. El planeta entero, con toda su fauna, no parece haberse enterado de la catástrofe tanto como se esperaría de un evento que supuestamente estuvo a punto de acabar con la vida humana. Pieza a pieza, el gran villano climático se iba quedando sin coartada. Y luego llegó el golpe al corazón mismo de la teoría: el invierno volcánico. Porque toda la idea de la casi extinción dependía de que el planeta se congelara durante años. Pero cuando los científicos estudiaron los sedimentos del lago Malawi, en el este de África, buscando la huella de ese gran enfriamiento, no encontraron ninguna señal de un invierno volcánico devastador en la región. El frío catastrófico que la teoría necesitaba, sencillamente, no aparecía en los datos. Es más, análisis posteriores demostraron que los modelos originales habían exagerado enormemente la cantidad de gases de azufre que la erupción lanzó a la atmósfera, sobreestimándola por un factor de 10 o incluso de 100. El invierno volcánico global de casi una década, el gran villano de toda esta historia, empezó a evaporarse. Y aquí es donde tienes que parar y recolocar toda la historia en tu cabeza. Porque el villano de este relato, el supervolcán que supuestamente nos llevó al borde de la extinción, resulta que quizá fue casi inocente. La erupción fue real y colosal. Cerca del volcán, la devastación fue absoluta, sin discusión. Pero a escala planetaria, nuestra especie no se arrodilló ante el toba. Lo aguantó de pie. Siguió cazando.
Siguió fabricando herramientas, siguió teniendo hijos, siguió avanzando. Hoy, muchos científicos consideran que la teoría de la catástrofe del Toba, esa que nos habían contado durante décadas en los libros de texto, sencillamente no ocurrió como se pensaba. Y ahora llega la parte más importante de todo el video, la que de verdad separa la ciencia honesta del titular fácil. Porque tengo que ser justo contigo y contar la historia entera, también la parte que sigue siendo un misterio. Que el Toba probablemente no nos llevó al borde de la extinción no significa que aquel cuello de botella genético sea mentira. No lo es. Nuestra especie desciende de verdad de un grupo sorprendentemente pequeño. Esa baja diversidad genética que hace que un japonés y un noruego sean casi idénticos existe. Está ahí, escrita en nuestros genes. Lo que ha cambiado es la explicación. Durante años se dio por hecho que un único desastre repentino, el Toba, nos había reducido de golpe. Ahora muchos científicos piensan algo distinto. Sospechan que nuestra población quizá nunca fue muy grande, que durante muchísimo tiempo, decenas de miles de años, fuimos simplemente una especie escasa, con pocos individuos repartidos por un mundo enorme, y que esa escasez prolongada, más que una única noche de catástrofe, dejó su marca en nuestro ADN. Así que el misterio, en lugar de resolverse, cambia de forma. Si el Toba no fue el responsable de nuestra baja diversidad genética, entonces, ¿qué lo fue? Esa pregunta sigue abierta hoy, y es una de las grandes incógnitas del estudio de nuestros orígenes. La respuesta sincera es que todavía no lo sabemos con certeza. Lo que sí manejan los científicos son varias piezas de un rompecabezas mucho más grande. Sabemos que nuestra especie salió de África en varias oleadas a lo largo de decenas de miles de años, y que muchas de aquellas primeras salidas se apagaron sin dejar descendencia hasta hoy. Sabemos que durante enormes periodos los grupos humanos vivieron aislados, en poblaciones pequeñas y separadas por grandes distancias. Y sabemos que el clima de aquellos milenios fue una montaña rusa de épocas frías y cálidas, que una y otra vez pusieron a prueba a nuestros antepasados. Puede que nuestra baja diversidad genética no venga de un único golpe brutal, y que sea en realidad la suma de todos esos factores actuando a lo largo de un tiempo inmenso. Un goteo lento de pérdidas, en lugar de una única hemorragia. La imagen que va ganando fuerza es la de una especie que caminó durante muchísimo tiempo, con muy pocos efectivos. Siempre al borde, hasta que por fin, hace unas decenas de miles de años, empezó a crecer de verdad y a extenderse por todo el planeta. Pero aquí viene el giro final, el que le da la vuelta del todo a esta historia. Porque puede que te hayas quedado con cierta sensación de decepción, pensando que si el Toba no estuvo a punto de matarnos, entonces nunca hubo una casi extinción, y toda la parte escalofriante era falsa. La realidad es otra. Aquí está la verdad, y resulta más inquietante que la propia leyenda. Sí hubo un momento en que nuestro linaje estuvo, de verdad, a un paso de desaparecer. Solo que no ocurrió hace 74.000 años. Ocurrió muchísimo antes. En 2023, un equipo de científicos publicó un estudio que analizó el ADN de más de 3.000 personas de todo el mundo con un método nuevo, capaz de reconstruir el tamaño de las poblaciones humanas del pasado remoto. Y lo que encontraron es de las cosas más escalofriantes que he leído nunca. Descubrieron que hace entre 930.000 y 813.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens existiera siquiera, nuestros antepasados sufrieron un colapso brutal. La población reproductora de todo nuestro linaje se desplomó hasta quedar en apenas unos 1.280 individuos. 1.280.
menos personas de las que caben en muchos cines. Y no fue algo pasajero. Según el estudio, aquel grupo diminuto se mantuvo al borde del abismo durante unos 117.000 años. Más de 100.000 años caminando por el filo de la extinción. Los cálculos sugieren que en ese colapso desapareció cerca del 98,7% de nuestros ancestros. Detente a pensar en lo que eso significa. Durante más de 100.000 años, todo el futuro de la humanidad, todos los que vendríamos después, dependió de un grupo de poco más de 1.000 individuos aferrándose a la vida. Si aquel puñado de antepasados se hubiera apagado, no habría habido neandertales, ni denisovanos, ni Homo sapiens. Y tú, desde luego, no estarías aquí. Toda la aventura humana colgó de un hilo durante más de 100.000 años seguidos. No una noche, 100 milenios. Se cree que la causa fue un cambio climático demoledor, una época en que las glaciaciones se volvieron más largas y más duras, y el planeta se transformó en un lugar frío y seco, hostil para la vida. No un volcán, el clima, el lento y despiadado avance del hielo. Y aquí toca ser honesto también, porque este canal no vende certezas que no existen. Este descubrimiento del colapso de hace 900.000 años también genera debate entre los expertos. Algunos investigadores sospechan que quizá aquel desplome no afectó a todo el planeta y que se limitó solo a ciertas regiones. La ciencia todavía discute los detalles y hará falta más evidencia para confirmarlo del todo. Pero la señal está ahí, grabada en el ADN de los humanos vivos, y apunta a un momento en que estuvimos muchísimo más cerca del final de lo que jamás habíamos sospechado. Y si te detienes a imaginar aquel mundo, se te encoge el estómago. Hace 900.000 años, nuestros antepasados todavía no eran Homo sapiens. Pertenecían a una especie anterior, más antigua, el tronco común del que con el tiempo brotaríamos nosotros, los neandertales y los denisovanos. Vivían en un planeta que se estaba volviendo más frío y más seco, donde los ciclos de hielo se hacían cada vez más largos y más severos. En algún punto de esa larga travesía helada, su número se desplomó hasta ese puñado de poco más de 1.000 individuos. Y ahí se quedó, sobreviviendo a duras penas, generación tras generación, durante más de 100.000 años. Se cree que dominar el fuego, junto con un clima que por fin empezó a suavizarse, fue lo que les permitió recuperarse y volver a crecer. Piénsalo bien, todo lo que somos, toda la historia, el arte, las ciudades, la música, la ciencia, cada persona que has conocido en tu vida, todo eso estuvo contenido en potencia dentro de aquel grupo minúsculo que se negó a desaparecer en mitad de una edad de hielo. Colgamos de ese hilo durante más de 100 milenios. Y el hilo, contra todo pronóstico, aguantó. Y si te fijas, en el fondo de todo esto late una lección sobre nosotros mucho más poderosa que cualquier historia de catástrofe. La pregunta de verdad interesante ha cambiado. Ya no queremos saber cómo estuvimos a punto de morir. Queremos entender cómo demonios conseguimos sobrevivir. Porque el Toba sí fue una prueba durísima. Cerca del volcán no hubo ninguna piedad. Y en medio de aquel desastre, mientras el cielo se llenaba de ceniza, nuestros antepasados no se rindieron. Hicieron lo que mejor sabe hacer nuestra especie. Se adaptaron. Cambiaron de estrategia, buscaron alimentos nuevos, inventaron herramientas mejores, cooperaron entre ellos para repartir el riesgo. Ese arco y esa flecha que aparecen en Pinnacle Point justo después de la erupción son un símbolo perfecto de quiénes somos. Ante una amenaza que debería haberlos aniquilado, aquellos humanos respondieron volviéndose más listos, más ingeniosos, más capaces. No teníamos garras, ni un pelaje que nos protegiera del frío, ni una fuerza descomunal.
Teníamos algo mucho mejor. Teníamos cerebros capaces de inventar soluciones y la costumbre de ayudarnos los unos a los otros. Y resultó ser el arma más poderosa del planeta. Y aquí hay un contraste que da mucho que pensar. A lo largo de la historia de la vida, la inmensa mayoría de las especies que han existido acabaron extinguiéndose. Desaparecieron para siempre ante cambios del entorno mucho más suaves que un supervolcán. A veces bastó una sequía prolongada, una subida del nivel del mar o la llegada de un competidor para borrar del mapa a criaturas que llevaban millones de años sobre la Tierra. Nosotros, en cambio, encajamos algunos de los golpes más duros que un planeta puede repartir, y seguimos aquí. La diferencia no vino de la fuerza ni de la velocidad, porque en eso nunca destacamos demasiado. Vino de la flexibilidad, de la capacidad de mirar un problema nuevo e inventar, sobre la marcha, una respuesta que nadie había probado antes. Un grupo de humanos hambrientos no se queda esperando a evolucionar un cuerpo mejor. Cambia de plan, se traslada, prueba una herramienta distinta, comparte lo que sabe con el de al lado. Esa chispa, la de resolver problemas juntos, es lo que nos ha traído, contra todo pronóstico, hasta este preciso instante. Y hay otra idea escondida en todo esto. Una que quizá cambie la forma en que miras a la persona que tienes al lado. Recuerda esa baja diversidad genética de la que hablamos, la que hace que dos humanos de extremos opuestos del mundo sean casi idénticos. Pues bien, eso tiene una consecuencia preciosa. Significa que toda la humanidad, los 8.000 millones de personas que hoy habitamos la Tierra, formamos una familia extraordinariamente unida. En términos genéticos, somos casi como hermanos. Las diferencias que a veces nos parecen tan grandes entre unos pueblos y otros, el color de la piel, los rasgos de la cara, son apenas una capa finísima de pintura sobre una base común que compartimos todos. Descendemos de los mismos pocos miles de supervivientes. Llevamos dentro la misma herencia de aquellas bandas diminutas que se aferraron a la vida cuando todo estaba en su contra. Cada ser humano con el que te cruzas por la calle es, en un sentido muy real, un pariente lejano tuyo, una rama del mismo árbol que estuvo a punto de talarse hace tantísimo tiempo. Somos los descendientes de los que resistieron, todos, sin una sola excepción. Y hay algo profundamente humano en imaginar a esos supervivientes. No eran cifras en un estudio genético. Detrás de ese número había personas de carne y hueso. Madres que protegían a sus hijos del frío, cazadores que volvían con las manos vacías más días de los que querían, ancianos que guardaban en la memoria dónde encontrar agua en la peor de las sequías. Reían, temían, se enamoraban, enterraban a sus muertos. No tenían ni la más remota idea de que el destino de una especie entera, de miles de millones de personas que jamás podrían imaginar, descansaba sobre sus hombros. Simplemente hacían lo que hace cualquier ser vivo: seguir adelante un día más. Y en ese gesto humilde y cotidiano, el de levantarse cada mañana en un mundo que quería verlos muertos, está el verdadero origen de todo lo que vino después. No descendemos de dioses ni de héroes de leyenda. Descendemos de gente corriente que, contra todo pronóstico, decidió no rendirse. Y quiero que te lleves una última idea sobre cómo se construye el conocimiento de verdad, porque va justo en contra de lo que muchas veces se cree. La teoría de la catástrofe del Toba era hermosa. Era elegante, dramática, y lo explicaba todo con un solo golpe. Era el tipo de historia que a todos nos encanta creer. Y durante años, casi todo el mundo la dio por buena. Pero un puñado de científicos no se conformó con que fuera bonita. Fueron a los yacimientos
Se pasaron meses buscando cristales de vidrio invisibles en el barro, estudiaron sedimentos de lagos africanos, midieron gases, compararon herramientas de piedra, y cuando las pruebas empezaron a contradecir la teoría preciosa, no las escondieron para proteger el relato. Cambiaron el relato. Eso es lo que hace la ciencia de verdad. No se enamora de una historia bonita. Sigue las pruebas hasta donde lleven, aunque eso signifique derribar una teoría que aparecía en todos los libros de texto. Y por eso, cuando este canal te cuenta algo, prefiere darte la versión que aguanta las pruebas antes que la que suena más espectacular. Aunque a veces, como hoy, la verdad acabe siendo todavía más fascinante que la leyenda. Y si juntas las dos historias que hemos recorrido, la del Toba y la del Gran Frío de hace 900.000 años, aparece un retrato de nuestra especie que pocas veces nos paramos a contemplar. No somos los conquistadores invencibles que a veces creemos ser. Más bien parecemos unos supervivientes improbables, una rama del árbol de la vida que estuvo a punto de partirse en más de una ocasión, y que aún así siguió creciendo. Nuestro pasado no es una línea recta y triunfal que va del mono hasta el rascacielos. Se parece mucho más a una carrera de obstáculos llena de sustos, de callejones sin salida y de escapadas por los pelos. Y cada vez que estuvimos cerca del abismo, algo nos empujó de vuelta al camino. La suerte, el ingenio, la pura cabezonería, o las tres cosas a la vez. Esa es la historia real de la humanidad. Menos leyenda de dioses todopoderosos y mucho más relato de gente frágil que se negó, una y otra vez, a desaparecer. Y aquí es donde todo se junta en una sola idea, la que quiero que te lleves cuando se acabe el vídeo. Fíjate en el patrón, porque es lo más importante de esta historia. La versión más aterradora del relato, la del volcán que casi nos extingue en una sola noche, resultó no ser la más verdadera. Y la verdad, aunque desmonta el susto fácil, es muchísimo más grande. Nuestra especie ha caminado por el borde del abismo más de una vez. Venimos de grupos minúsculos, de bandas de unos pocos miles, a veces de poco más de 1000 individuos, que se aferraron a la vida en un planeta que una y otra vez conspiró para acabar con ellos. Y aún así, aquí estamos. 8.000 millones de nosotros, hijos de aquellos supervivientes tercos. Y párate a pensar un momento en lo tremendamente improbable que es que tú existas. Piensa en la cadena de supervivientes que tuvo que cumplirse, sin un solo eslabón roto, para que tú llegaras a nacer. Cada uno de tus antepasados, remontándote cientos de miles de años hacia atrás, sobrevivió el tiempo justo para tener descendencia. Cada uno de ellos esquivó el hambre, la enfermedad, los depredadores, el frío y los desastres, al menos hasta transmitir la vida al siguiente. Bastaba con que uno solo hubiera caído demasiado pronto, en cualquier punto de esa cadena inmensa, para que tú no estuvieras aquí escuchando esto. Eres el extremo final de una racha de suerte y de esfuerzo que se extiende hacia atrás a lo largo de miles de generaciones, hasta aquellos grupos diminutos que se aferraron al mundo justo cuando el mundo intentaba soltarlos. Llevas grabada en cada una de tus células la historia de todos los que no se rindieron para que tú pudieras existir. El Toba no nos borró. Y esa es, quizá, la lección más importante de todas. Ese supervolcán, el más grande que vieron jamás nuestros antepasados, con toda su furia y toda su ceniza, no fue capaz de terminar con nosotros. En lugar de quedar como la prueba de lo frágiles que somos, se ha convertido en un monumento a lo increíblemente difíciles de matar que somos. La próxima vez que te sientas pequeño, insignificante, recuerda de dónde vienes. Llevas dentro el ADN de los que resistieron cuando resistir parecía imposible. Eres el final feliz, y de momento provisional,
de una historia de supervivencia de cientos de miles de años. Ahora quiero saber qué piensas tú. Cuéntame en los comentarios qué te ha resultado más impactante de todo esto. Que un supervolcán 10.000 veces mayor que el Santa Elena no lograra acabar con nosotros, o que hace casi 1.000.000 de años toda la humanidad futura cupiera en poco más de 1.000 personas. Yo leo cada comentario que dejáis por aquí. Y si esta historia sobre lo cerca que estuvimos del final y sobre la fuerza con la que sobrevivimos te ha hecho mirar a nuestra especie de otra manera, suscríbete al canal. Aquí no vas a encontrar sustos inventados ni teorías vacías. Vas a encontrar la prehistoria y el universo contados como son de verdad, con todo su asombro intacto y sin que nadie te tome el pelo. Nos vemos en el próximo.